Bien, esta es la sesión 2 de nuestro curso. Entonces aquí vamos a revisar algunos conceptos clave de la responsabilidad social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social empresarial? Cada cosa que nosotros hacemos genera un impacto, sea lo que sea. Cada persona que está en el mundo, desde el momento que aparece en la vida, en el mundo, deja una huella. Pero no solamente dejamos huella a las personas, sino también las organizaciones, las empresas. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, no hay que confundirlo con la responsabilidad, por ejemplo, que tiene una persona frente a otra a la que tiene aprecio. No hay que confundirlo tampoco con la solidaridad, ni siquiera con la compasión. No es que yo, siento que soy una buena persona y entonces, me da un poco de pena este grupo de personas, de vecinos que se encuentran al lado de mi empresa y entonces les doy alguna caridad. No, la responsabilidad social es una obligación porque es ser responsables por el impacto que genera lo que hacemos. Por ejemplo, ustedes ahora están sentados seguramente en una silla, puede ser una silla de madera, entonces uno podría pensar, ¿y esa madera de dónde salió? Mejor salió de un bosque, efectivamente era un bosque protegido, esa madera ha implicado que se destruya a lo mejor algunos árboles, esos árboles fueron repuestos, quizás no. Estamos usando energía, la energía pues viene de alguna central térmica a lo mejor, y esa central térmica tiene chimeneas que están contaminando la atmósfera. Entonces, cuando hacemos cosas, impactamos en el ambiente, impactamos en el mundo, impactamos de alguna manera en los demás. Cuando trabajamos, por ejemplo, pues podemos generar un poco de ruido que puede afectar a nuestro vecino. Y entonces nos preguntamos, ¿qué responsabilidad tengo? No qué responsabilidad tengo yo personalmente, sino qué responsabilidad tenemos los que participamos en esta organización. Esa es la clave para entender la responsabilidad social empresarial. Es entender cuál es el impacto y cómo respondemos nosotros a ese impacto en todos aquellos que son impactados por nuestro trabajo. Bien, ustedes saben que este concepto es un concepto relativamente nuevo. Por ejemplo, hay uno de los grandes iniciadores de la corriente neoliberal, los Chicago Boys, que era una corriente económica, pero también social, muy importante en los años 70 en los Estados Unidos y que influyó ciertamente con mucha fuerza en América Latina y en otros lugares del mundo. Uno de los grandes iniciadores es Milton Friedman. Y él decía, la única responsabilidad social de las empresas es generar utilidades. Es lo que piensa él. Es decir, si una empresa cumple sus obligaciones, paga a sus trabajadores lo que está establecido en la norma, además lo que ha sido acordado con ellos, paga sus impuestos, no se retrasa en el pago de los servicios y cumple todas las leyes según lo que se pensaba antes, es suficiente, está bien. Y además genera utilidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene? Pues paga sus impuestos, paga sus tributos al municipio, paga la baja policía, el alumbrado. Se pensaba que con eso era suficiente, con eso bastaba.
Bien, felizmente estas ideas han ido cediendo a ideas mucho más progresistas, pero también mucho más concentradas en aquello a lo que debe abocarse la empresa. Como decíamos antes, resulta que la empresa no solamente se dedica a producir, también impacta. Impacta su presencia sola, ya impacta en el vecindario, en el ambiente, impacta en las personas que trabajan allí, impacta en las familias de esas personas, porque cada uno de ustedes, por ejemplo, yo también, no somos personas aisladas, que cuando vamos a la organización, pues nos convertimos en individuos, no, somos personas. Y aquí hacemos una pequeña reflexión de lo que es ser persona, ¿no? Porque esta es una maestría, digamos, ilustrada por la doctrina social de la Iglesia. La persona, el concepto de persona no es lo mismo que el concepto de individuo o que el concepto de sujeto. Una persona es ciertamente un ser humano, pero asociado a otros seres humanos. El ser humano que está en relación con otros. Esa es la persona. Cuando los social cristianos hablamos de nosotros, hablamos de personas. No hablamos de sujetos, no hablamos de individuos. ¿Por qué? Porque nos preocupa justamente esta relación que tenemos entre nosotros. Y así es como concebimos a cada uno de nosotros. Cuando ustedes me ven a mí, estoy solo, pero saben que yo tengo una familia, tengo unos amigos, tengo una cultura, tengo un mundo. Igual, si yo los pudiera ver o cuando tengo ocasión de verlos, cada vez que los veo, cada vez que vea su nombre, voy a saber que esta persona tiene una familia, tiene una esposa, tiene unos hijos, o tiene unos padres, tiene unos amigos, tiene unos hermanos, lo que sea. Bien, responsabilidad social empresarial es tener conciencia de eso. Los trabajadores de una empresa no son individuos, son personas. Tienen ellos familia, hijos o no, puede ser que no tengan hijos, puede ser que sean solteros, pero siempre tienen a alguien, tendrán su hermana, tendrán sus padres, tendrán quien sea. Y entonces parte de la responsabilidad social empresarial es ocuparse de ellos. No solamente del trabajador, sino de todas estas personas que están asociadas a él y que forman parte de la vida de él. Bien, también ciertamente una organización impacta en el ambiente. No necesariamente tiene que ser una fábrica, por supuesto una fábrica lo hace muy visiblemente. Por ejemplo, una oficina pues usa papel y ese papel se desecha en el basurero. Eso es impactar en el ambiente. Por ejemplo, ustedes en la universidad, cada vez que imprimen, ¿no?, a lo mejor un informe o un sílabo, pues prefieren lógicamente verlo impreso, ¿no? O un alumno les envía trabajos, pero bueno, pues prefieren imprimirlo. Ese hecho de imprimir, que puede estar perfectamente bien, yo no digo que no está, yo también soy docente y a veces sí, imprimo ciertamente algunas cosas porque es más fácil verlas impresas, eso genera un impacto. ¿Por qué? Porque estoy usando papel, el papel ha tenido que ser fabricado de árboles, de bosques, y además porque eso en algún momento se va a desechar, no lo voy a guardar, salvo que sea un trabajo extraordinario, un alumno, pero bueno, pues uno tiene, como ustedes, los que son docentes, tendrán pues 200 alumnos, no van a guardar los 200 trabajos cada vez, seguramente los leen y o bien los entregan al alumno o bien los desechan. O si se los entregan al alumno, pues el alumno lo guardará un tiempo y después lo desecha.
El desecho de papel impacta en el ambiente, porque es basura que se acumula, ¿no es cierto? Voy a la cafetería, todas las organizaciones tienen por lo menos un kiosco, una cafetería, y me compro un paquete de galletas, ¿no? El paquete de galletas tiene una envoltura, saco la envoltura y eso pues lo boto en alguna parte. Todo eso impacta en el ambiente. Ninguna organización puede decir que no tiene impacto en el ambiente. Lo que ocurre, colegas, amigos, es que a veces es difícil darse cuenta del impacto que tiene nuestro paso por el mundo, nuestro trabajo. No es fácil, pasa desapercibido. Y ese es parte del problema en la responsabilidad social. Y esa es parte de la solución cuando hablamos de gestión de la responsabilidad social. La gestión de la responsabilidad social tiene el trabajo de identificar cuál es el impacto real que está ocurriendo con nuestro trabajo. Bien, pues bueno, más adelante vamos a ver cómo es que, cuáles son las estrategias que usamos para identificar ese impacto. Bueno, pues seguimos hablando de responsabilidad social. Ustedes saben que, por ejemplo, en el año 1815 ya había un empresario, Robert Owen, que pensó que no solamente era necesario que los trabajadores tuvieran un pago, sino que había que mejorar las condiciones de sus trabajadores. Por ejemplo, Barclay, Cadbury ya fueron empresas que empezaron a buscar que sus trabajadores tengan mejores condiciones de vida. Y hay una cosa curiosa, en el siglo XVII una compañía llamada de Indias Orientales, que era una compañía que negociaba con el azúcar, decidió obtener azúcar de campos que eran cultivados por mujeres bengalíes, mujeres libres, en lugar de obtener azúcar de campos que eran cultivados por mujeres esclavas en el Caribe. Vean ustedes esa decisión, qué interesante, ¿no? O sea que nosotros también, como consumidores, podemos ser parte de la responsabilidad social de una organización. Por ejemplo, ¿sí?, si yo decido como consumidor comprar, ¿no?, un producto en una empresa que yo sé que trata bien a sus trabajadores, que yo sé que usa madera de bosques certificados, que yo sé que tiene algo de responsabilidad social, prefiero comprar un producto de esta empresa que de otra que no lo tiene. Yo como consumidor, entonces, estoy participando de la responsabilidad social de esa organización. Porque los consumidores también somos un grupo de interés, también somos un stakeholder, los consumidores también somos parte de estas relaciones que tienen las organizaciones. Bien, en 1977, un señor, era protestante, el reverendo Leon Sullivan, estableció unos principios que deberían ser usados por todas las organizaciones. Principios que se llamaron los principios de Sullivan. Y estos eran 7. Primero, el respeto a los derechos humanos universales. Eso es lo mínimo, lo básico. Respetos humanos para todos los que participan en la empresa. Segundo, iguales oportunidades para sus empleados. Todos tienen iguales oportunidades. No es que si uno asciende, bueno, asciende porque es mi amigo, porque es amigo de fulanito, porque me cae mejor, no.
que tiene la misma oportunidad que el otro, que a lo mejor no tiene padrino. Tercero, libertad de asociación voluntaria. Ellos pueden asociarse como lo deseen, incluso si en algún momento se asocian para exigirme cosas. Cuarto, compensar a los empleados si le pido algo adicional. Esto es importante. Por ejemplo, muchos de nosotros seguramente tendremos personal doméstico en la casa. Una persona que cuida a nuestros hijos, una persona que nos hace tareas de limpieza. Esas personas son importantísimas para la vida social. De alguna manera, nosotros también somos empleadores con ellos. De hecho, somos empleadores. Pero cuando le pedimos un trabajo extra, cuando le pedimos que se quede más tiempo que el horario establecido, ¿somos justos de compensar esas horas extras? De alguna manera, por ejemplo, permitiéndole salir más temprano otro día, dándole la mitad de un día libre, pagando un poquito más, podría ser. Bien, un quinto principio es un lugar de trabajo seguro y saludable. Muchas veces en las empresas, en las organizaciones, buscamos la eficacia, el cumplimiento de los objetivos, pero nos olvidamos de que en estas empresas, en estas organizaciones trabajan personas, y las personas necesitan un mínimo de comodidad. No puede ser que haya pues un solo baño y encima roto y hayan 30 personas, ¿no es cierto? O que por mejorar los espacios o por lograr una supuesta eficiencia metamos pues a 5 personas en un ambiente donde solo deberían estar 2, ¿no? Eso ocurre incluso en algunos centros de enseñanza, ¿no? Por supuesto no en las universidades de prestigio como las nuestras, pero por ejemplo en academias uno a veces puede ver un rinconcito que además ni siquiera debería ser un aula y ahí meten a alumnos como sea, ¿no? Tienen que estar como las combis, que seguramente hay en Trujillo donde todo el mundo entra, ¿no? Y donde viajamos como si fuéramos animales. Bueno, pues un principio importante es tener en cuenta que los trabajadores tienen que tener un lugar de trabajo aceptable. Y esto no es una concesión que hace el empleador. Ese es un derecho de los trabajadores porque son personas. Bien, también trabajo con gobiernos y comunidades. Las empresas, las entidades no están aisladas, son vecinos de alguna organización, de alguna comunidad. Aunque yo tenga mi empresa y esté sola, ¿no? En un ambiente rural, pues es parte del distrito y está consumiendo agua del distrito, está consumiendo electricidad, está impactando en el ambiente. Entonces necesitamos una relación fluida con la comunidad donde está inserta la empresa, pero también con el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional. No basta con el pago de impuestos o el cumplimiento de las obligaciones. También es necesario, bueno, a ver, ¿qué hacemos nosotros como buenos vecinos? Tampoco, ciertamente, eso hay que tenerlo muy claro, es que la empresa, por más grande que sea, tiene que reemplazar el municipio. O es que una compañía minera, por ejemplo, no es que su responsabilidad social empresarial tiene que resolver los problemas del distrito. No, no es su papel, ¿no? Ojo, a veces algunas municipalidades en el Perú y en otros lugares han entendido a las grandes mineras, esas que mueven miles de millones de dólares, como reemplazo del gobierno local. Pues esto no es así. La empresa ciertamente es un vecino y tiene que participar de su impacto vecinal, pero no es tampoco la que va a reemplazar al municipio y no tiene por qué resolver todos los problemas de la comunidad. Y finalmente, reconocer a todos los actores, ¿no? Una vez más,
mencionamos que la gestión de la responsabilidad social implica identificar a todos los actores, todos los que están vinculados a nuestro trabajo y a el impacto que realiza lo que hacemos. Muy bien, aquí terminamos entonces la sesión 2 de nuestro curso y más adelante seguiremos con nuevos conceptos.